Bueno, comenzamos un vídeo. En este caso comenzamos el último bloque, física del siglo XX, que lo vamos a dividir en dos temas, física nuclear y física moderna, y comenzamos el tema de física nuclear. En este primer punto pues vamos a hacer una introducción del tema, vamos a hablar sobre el núcleo atómico y sobre las fuerzas nucleares, en concreto sobre la interacción nuclear fuerte. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Bien, lo primero vamos a hacer una pequeña evolución de dónde salen o cómo se obtienen las partículas constituyentes del núcleo, protones, neutrones y electrones. Y para ello vamos a hacer un recorrido breve sobre los modelos atómicos y no tocando todos, evidentemente, ¿vale? Bien, comenzamos a principios del siglo XIX con Dalton, que es el primero que propone en su modelo que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos, que viene del griego, como ya sabemos, átomo, partícula pequeña e indivisible. A finales del siglo XIX, pues Thomson, en el experimento de tubo de rayos catódicos, pues caracteriza una partícula de carga negativa y una masa constante que se corresponde con los electrones, y esos electrones se encontraban en los átomos, con lo cual se rompe la indivisibilidad que proponía Dalton. ¿De acuerdo? Propone su famoso modelo conocido como pastel de pasa o pudín de pasa, o también conocido coloquialmente como el modelo sandía, siendo la parte roja de la sandía esa esfera de carga positiva y los electrones serían las pepitas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al modelo de Rutherford, que concentra toda esa esfera de carga positiva y la mayor parte de la masa, una parte central llamada núcleo, y los electrones orbitando, por eso se le conoce como modelo planetario, ¿de acuerdo?, del átomo. Posteriormente, en esa misma década de 1910, mediados finales, pues el propio Rutherford consigue identificar a los protones como partículas constituyentes de los núcleos. Pero la diferencia que había tan grande entre la masa real del núcleo y la suma de la masa de los protones, pues llevó a los científicos a pensar que ahí debía haber algo más. ¿De acuerdo? Lo que pasa que hasta 1932, mediante reacciones nucleares, no se identifica la existencia de los neutrones, con lo cual digamos que el núcleo ya queda caracterizado con sus tres partículas fundamentales: los protones, los neutrones y los electrones, situados protones y neutrones en el núcleo y los electrones fuera del núcleo. Aquí tenemos la representación de las tres partículas con su número atómico y su número másico característico. Ya veremos en la emisión de radiación beta por qué los electrones tienen número atómico -1, porque ahí explicaremos en concreto la interacción nuclear débil, ¿de acuerdo? Y veremos el por qué tiene ese número atómico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué características tiene? Bueno, sabemos que los electrones y electrones tienen la misma carga, los protones y los electrones tienen la misma carga en valor absoluto, solo que el electrón es negativa, y el neutrón no tiene carga. La masa del electrón es del orden de 10 elevado a menos 31 kilogramos, mientras que la del protón y neutrón del orden de 10 elevado a menos 27, siendo el neutrón, o teniendo el neutrón, algo más de materia que el protón. Ambos son aproximadamente unas 2000 veces, tienen aproximadamente unas 2000 veces más masa que el electrón. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen los núcleos? ¿O tiene el núcleo? Bueno, empezamos hablando de su tamaño. El radio del núcleo es del orden de 10 elevado a menos 15 metros, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de distancias del orden de los femtómetros, ¿de acuerdo? Y es la millonésima parte del tamaño del átomo. Por lo tanto, estamos hablando de un tamaño muy, muy, muy reducido. Su densidad es enorme. Fijaros aquí, 1,5 por 10 elevado a 18 kilogramos metro cúbico, sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, es decir, 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? O la densidad, por ejemplo, del mercurio es 13.400 kilogramos metro cúbico, es decir, estamos hablando de una densidad brutal, ¿de acuerdo? Enorme. Lógico, porque tiene concentradas muchas partículas, que son los protones y los neutrones, que aprovecho para decir que también se les denomina nucleones, es decir, las partículas constituyentes del núcleo se denominan nucleones, tanto a los protones como a los neutrones. Pues tiene una gran cantidad de nucleones en un volumen muy pequeño, con lo cual su densidad es enorme, ¿de acuerdo? Y recordar que el número atómico
de un núcleo caracteriza el número de protones y sabemos que nos identifica el elemento químico, ¿de acuerdo? Y el número másico es la suma de protones y neutrones. Aquí tenemos el número de nucleones, ¿de acuerdo? De un núcleo. Pasamos ahora a clasificar los núcleos. Los núcleos o núclidos o nucleidos, que son términos que podemos usar para referirnos a los núcleos, lo indico aquí para que, si lo veis en algún libro de texto, pues que no os llame la atención, sino que es otra forma de denominar a los núcleos de los átomos, ¿de acuerdo? Pues tienen una serie de... podemos clasificarlos de diferentes formas en función de su número atómico y su número másico. Por ejemplo, podemos hablar de isótopos. Este término, los isótopos los conocéis ya de secundaria, son átomos de un mismo elemento, ¿vale? Tienen el mismo número atómico, por ejemplo aquí tenemos 2 isótopos del carbono, 2 de los 3, pero tienen diferente número másico, es decir, diferente número de neutrones. Este tiene, el isótopo 12 del carbono tiene 6 neutrones y este tiene 8 neutrones, por lo tanto son isótopos. También los hay isóbaros, que son aquellos que no son del mismo elemento, es decir, no tienen el mismo número atómico, este es el zinc y este es el cobre, sin embargo sí tienen el mismo número de nucleones en el núcleo, el mismo número de protones y neutrones, ¿de acuerdo? En total. Por último, tenemos los isótonos, ¿de acuerdo? Que tienen el mismo número de neutrones, es decir, aquí vemos 2 isótopos, uno del hierro y otro del cobalto, respectivamente, ¿de acuerdo? Y cuando calculamos el número de neutrones que tiene cada uno, vemos, ¿de acuerdo?, que tienen el mismo número de neutrones. La diferencia entre el número atómico, el número másico y el número atómico es la misma. Y por último están los isómeros. ¿Quiénes son los isómeros? No tengo aquí ningún ejemplo. Son núcleos de un mismo elemento que tiene el mismo número de neutrones y que por lo tanto tienen el mismo número másico. Es decir, si nos centramos, por ejemplo, en este isótopo del hierro puede tener varios isómeros. ¿Por qué? Pues porque tiene 57 partículas en su núcleo, 57 nucleones, y no todos están en las mismas posiciones dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tengo 57 nucleones, de los cuales 26 son protones y el resto neutrones, si yo tengo 2 núcleos de hierro y esa cantidad de nucleones no están dispuestos en la misma situación, hablamos de isómero, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Nos vamos a centrar ahora a hablar de qué es la interacción nuclear fuerte. Pues la interacción nuclear fuerte es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Está la interacción gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil, que la explicaremos o la citaremos más adelante a lo largo del tema, y la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte es la que explica por qué esos nucleones permanecen unidos en el núcleo del átomo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, vamos a ver que es muy intensa porque imaginaros la repulsión tan bestial que deben de sufrir los protones de un núcleo a esas distancias que hemos dicho antes del orden de los femtómetros, es decir, del orden de los 10 elevado a menos 15 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene? Pues no distingue entre protones y neutrones, es decir, una fuerza que actúa sobre los nucleones, independientemente de si son protones o neutrones. Son de muy corto alcance, es decir, actúan única y exclusivamente aproximadamente a las distancias de los femtómetros, ¿de acuerdo? Siendo repulsiva a distancias menores y nula a distancias mayores, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que es una fuerza, como aquí se indica, de muy corto alcance, es decir, a unas distancias muy concretas. Y es la más intensa de la naturaleza. Es decir, imaginaros, repito, la intensidad que debe de tener esa fuerza para mantener unidos a esos nucleones en el núcleo y además teniendo en cuenta que una parte de esos nucleones son protones que se están repeliendo al tener la misma carga. ¿De acuerdo? De todas las interacciones es la más intensa. Aquí tenemos, digamos, una explicación, una continuación de la explicación, ¿no? Aquí tenemos una representación de la energía frente a la distancia y esta es la distancia entre los nucleones dentro de un núcleo, ¿vale? Vemos que la distancia a la cual la energía es menor y por lo tanto más estable es el núcleo es del orden de los 0,4, 0,5, 0,6 femtómetros, ¿de acuerdo? Esa distancia
hace que la energía potencial nuclear sea lo mayor posible, con lo cual más estabilizado está el núcleo. Si nosotros queremos aproximar más los nucleones, ya los protones, al estar más próximos, su repulsión es muy grande y la fuerza se vuelve repulsiva, por lo tanto se inestabiliza, y a medida que separamos los nucleones, pues vemos que la fuerza va disminuyendo porque su energía va disminuyendo. Es decir, el campo de actuación de esa fuerza se circunscribe a distancias muy concretas, como ya hemos reseñado anteriormente. Lo importante que queda por reseñar, que esa energía es del orden de los megaelectronvoltios, del orden de 1.000.000 de veces más intensa que la energía que se puede obtener en las reacciones químicas, es decir, que de la energía que mantiene unida a los electrones del átomo. Recordar que las reacciones químicas tienen que ver con reacciones entre compuestos químicos en los que hay reordenamiento de los átomos y tiene que ver claramente con el número de electrones que tienen y su capacidad de combinación. Por tanto, esto explica el por qué en los procesos nucleares el desprendimiento de energía es muchísimo mayor que en las reacciones químicas y por tanto a partir de poca cantidad de materia, como veremos al final del tema, podemos obtener una gran cantidad de energía frente a procesos químicos que requieren mucha cantidad de materia para obtener esa misma energía. Por ejemplo, con muy poca cantidad de uranio podemos obtener muchísima cantidad de energía que requeriría, por ejemplo, que quemásemos miles y miles y miles de kilos de petróleo para poder compensar o poder obtener esa misma energía que se obtendría en el proceso de, en este caso, al hablar del uranio, de fisión nuclear, como ya veremos al final del tema. Bueno, con esto finalizamos el vídeo explicativo de esta primera parte introductoria y pasaremos en un vídeo próximo a hablar de la estabilidad de esos núcleos. ¿De acuerdo? Finalizamos el vídeo.